esta libertad que tiene el artista renacentista ahora, muchas veces va a ser limitada. ¿Por qué? Porque hay que seguir el gusto del mecenas, es decir, la persona que da el dinero para producir. Obviamente este cambio fue paulatino. Y lo que se empieza a hacer para dejar un registro, y lo que nos ha permitido también conocer todo esto, es que se va a especificar a través de un contrato. Desde el punto de vista del derecho civil y también del derecho romano anterior, ya el contrato, ¿qué nos dice? Que tengo un derecho. ¿Perdón? Una obligación. Es cierto, se asume una obligación, sí. Pero ¿qué nos dice eso? Que hay un derecho. Que yo participo, ¿cierto? Yo estoy en ese contrato. Y eso significa que la figura del artista empieza a prevalecer, a tener cierto peso. En la Edad Media eso, rarísimo. En la Edad Media existía lo que se llamaba el libro de cuentas, un libro gigante así, en el que se decían los materiales que se había utilizado, algún trazo, algún trazado, ¿cierto?, de cómo iba a ser, en fin, la vidriera, los materiales que se utilizó para producir eso, el programa iconográfico a desarrollar, en fin. Pero la figura del artista era anónima. Salvo en un caso, y como se dice en derecho, la excepción que reafirma la regla, ¿cierto?, el maestro Mateo, de la Catedral de Santiago de Compostela. Ojalá también puedan ir algún día a Santiago de Compostela. Tuve la suerte de ir 3 veces, casi fanático. No precisamente porque sea creyente, pero sí porque es una catedral que es posible conocerla desde su periodo incipiente en el prerrománico, anterior al románico que vimos ese. Esto es románico, ¿no? Y que no tiene nada que ver con Roma, por si acaso, ¿ya? Hasta ya su periodo gótico pleno, una catedral muy, muy hermosa. Bien, entonces en ese contrato se empieza a establecer el número de figuras, el color, el valor de la obra. Ahora voy a percibir emolumentos. Estábamos hablando de Italia, pero Italia todavía nos es un poco lejana. ¿Qué está más cerca nuestro? España. Vamos a analizar brevemente qué sucedió en el caso de España, hablando de Renacimiento y humanismo. Bajo el siguiente postulado, dice, un arte nuevo, y todavía menos, un arte como un sistema orgánico e innovador en sumo grado, no se introduce a golpe de decreto, por una decisión impositiva de una instancia superior, ante la que los artistas y sus clientes de la noche a la mañana se van a doblegar, se van a plegar, se van a acatar. Esto es, y no podría haber sido de otra manera, y ni siquiera en el centro creador del sistema, y mucho menos en uno receptor. A ver, si fue difícil en Italia tratar de desarrollar el humanismo renacentista, pensemos todavía que ellos son los creadores, se puede entender, de este movimiento. Pensemos todavía cómo fue en España, que es un receptor. Eso es lo que nos dice este postulado. El arte vigente a lo largo de estos siglos previos, el gótico, vamos a hablar ahora de esto, tenía que pervivir, y pervivió casi todo el 1500, es decir, 1500, siglo XVI, o Cinquecento, como se decía en Italia, por causas que podemos considerar intrínsecas como externas. Vamos a ver las razones intrínsecas, es decir, aquellas que van internamente.
ya que el gótico continuó dando satisfacción a unas demandas representativas, concretas, a las que daba solución, sus formas habían sido identificadas a unas funciones y unos significados específicos. Al pervivir estos más allá de 1500, tenían que seguirse cultivando. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que el gótico era el lenguaje que se manejaba en España. Habíamos dicho que la introducción de un lenguaje nuevo era aquello que iba a permitir el cambio. Y aquí es importante que ustedes sepan algo. Un estilo, cuando hablamos de un estilo, es porque se busca una solución frente a una necesidad estética. Eso es un estilo. Vamos a ver este caso. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿No? Bueno, yo tuve la suerte de estudiar en esta universidad, que es la Universidad de Salamanca, en España. Pasaba todos los días por ahí. Son esas calles estrechas, ¿cierto? Medievales, una planta medieval, no es ese trazado hipodámico que tenemos aquí, que son manzanas, ¿cierto? Cuadradas, a veces rectangulares, incluso, sino que esto era muy estrecho de pasar, ¿ya? Todo en piedra, la piedra de Villa Mayor, como se conoce, esa cantería, y aquí tenemos un lenguaje. Con esto vamos a explicar el cómo se empieza a impregnar de un lenguaje renacentista un edificio gótico. El edificio de la Universidad de Salamanca, como pueden ver ustedes, es piedra. Esta ventana, si se dan cuenta, o vano, como se conoce, es apuntado, ¿cierto? Es un arco ojival, fíjense. Tenemos estos pináculos, como se conoce, que son propios de la arquitectura medieval. El edificio en sí no tiene esa entrada como cortile italiano, que entras, hay un patio central, las habitaciones están en el segundo piso o primo piano, luego en el segundo piano la habitación de los nobles, abajo están las caballerizas. No tiene esa disposición arquitectónica. Entonces surge, a través de este lenguaje que comienza a llegar a España, hay una superposición de materiales, que es justamente toda esta fachada. Si se dan cuenta, este muro es liso. Los muros son lisos. Están esta especie de contrafuertes, pero hay un intento. ¿Por qué? Hay un intento por plasmar en esa fachada un lenguaje renacentista. Es decir, no modificamos la estructura del edificio, pero podemos plasmar en esta fachada un lenguaje. ¿Qué lenguaje es este? Se conoció como el plateresco. ¿Por qué como plateresco? Porque si ustedes ven la decoración en plata, las decoraciones en plata suelen tener este tipo de recursos, es decir, un horror vacui, como se conoce en latín, es decir, que no quede espacio libre. Eso es horror vacui, que al vacío es un miedo al vacío, que está aquí, ¿cierto?, entre estos tres cuerpos separados por esta pilastra que está adosada y que marca las calles, ¿no? Así se habla. ¿Por qué el lenguaje renacentista estilo es gótico? Porque se emplea la venera. Estas veneras, estas molduras, serán
encontradas por vez primera en la Domus Aurea neroniana de la cual les hablé, se comenzó a desenterrar en el siglo XIII. Es decir, España se mantiene todavía en el gótico. ¿Por qué? Porque ese es el sistema que le había funcionado. Y aquí vamos a ver una aplicación para el caso chileno. El arte de Hispanoamérica, es decir, el arte que se comienza a ejecutar desde el Virreinato de México, bajando luego por Colombia, Perú y lo que fue la Capitanía General de Chile, es un arte que está totalmente endeudado con el barroco tardío. Hay algunos autores que hablan de rococó. Otros dicen que el barroco tardío no es más que un barroco tardío y no rococó. Uno lo ven separadamente. ¿Por qué les comento esto? ¿Conocen o tienen en su mente la imagen de la Virgen del Carmen? Sí. ¿Cómo es el color de su piel? Es más bien nacarada, yo la veo, ¿cierto? Es como si hubiese sido empolvada. Su carita blanca, la han visto muy fina, muy... Ese ropaje también, ¿sí? Ya. ¿Por qué es un icono tan importante la Virgen del Carmen? Y no vamos a hablar del aspecto histórico, o que es la Virgen del Ejército, en fin, de las Fuerzas Armadas. Porque ella responde a un gusto. Ahora, dijimos que un estilo da soluciones, ¿cierto? Ella responde, esa imagen responde a un gusto que va a quedar en Chile durante mucho tiempo. Y podemos verlo en este edificio también. Este edificio es neoclásico. No es clásico, como se dio en Roma, y tampoco es renacentista, como se da en los siglos de los cuales hablamos. Es neoclásico. ¿Y dónde está el defecto de lo neoclásico? Ustedes dirán, oye, pero yo no veo ningún defecto en este edificio. Mira, están todas las molduras están impecables, aquí hay un mensulón que recoge esta entrada de luz, ¿cierto? Hay molduras, aquí hay elementos vegetales, el dorado que contrasta para resaltar la estrella, esa estrella solitaria, dicen algunos, ¿cierto? Ya. ¿Dónde está el defecto de lo neoclásico? En que es carente de movimiento. Quizá ahora no puedan comprender qué es el movimiento en la arquitectura, pero les invito a que busquen un poco qué es ver un edificio que tiene movimiento. No es que se mueva, no es que sea asísmico, no, sino el defecto del neoclásico es que se nota demasiado forzado, demasiado plano, demasiado exigido. ¿Por qué? Porque el neoclásico, y no corresponde mucho hablar de esto, pero vamos a tocarlo, el neoclásico es una idea, y para que ustedes vean, es la segunda vez que el ser humano pretende retornar a lo clásico para poner un orden. ¿Cuáles son los años del neoclásico? Posteriores a la Revolución Francesa. Por lo tanto, el lenguaje del momento tenía que ser contrario a lo anárquico. ¿Qué era lo anárquico? Y en ese momento se daba, en ese momento, en los años de la Revolución Francesa, ¿qué era lo exacerbado, lo recargado? Era el rococó. Santiago está repleta de edificios neoclásicos. El Palacio de la Moneda es tardo barroco. Bueno, en el Magíster tuvimos una discusión ahí estilística. No, todos decían que era neoclásico por su autor, pero discutíamos también que hay movimiento en la fachada del Palacio de la Moneda. Miren bien su fachada y van a ver que hay movimiento. ¿Dónde está el movimiento? Está en la capacidad de generar
luces y sombras. En la medida que vamos viendo la imagen, que vamos viendo los elementos arquitectónicos, hay una conjugación de luces y sombras que en el barroco se conoció como el juego cóncavo y convexo. Saben que lo cóncavo, ¿cierto?, es aquello que se hunde un poco y lo convexo es aquello que sale. Entonces, en el caso de la Virgen del Carmen, es el rococó, ese gusto que va a predominar en cuanto a la hagiografía, es decir, al desarrollo de todo este mundo de santos, de mártires, en fin. Ahora, si costó, este es un corolario bien complejo, por eso me tomo mi tiempo. Si costó mucho introducir en España el Renacimiento, porque el gótico se devoró o se mantuvo todo el siglo XVI, y si yo les digo que a las colonias americanas todo llegaba con un desfase de 150 años, ¿cuál era el estilo predominante todavía en el siglo XIX en Chile? El rococó o barroco tardío. Y eso explica que todavía en el siglo XIX la mayoría de los edificios que comienzan a desarrollarse son neoclásicos o más bien tardobarrocos o rococó, en fin. Hay mucho de dónde tomar. Ese es el poder que tiene la introducción del lenguaje y a la vez el poder que tiene uno que está netamente o fuertemente anquilosado en la estructura social de los artistas, en el gusto, en lo que es la creación del gusto. La fachada de la Universidad de Salamanca es el ejemplo o el paradigma de cómo hay una resistencia a la introducción de un nuevo lenguaje, pero que sí hay una excepción. ¿Cuál es esta? El plateresco, que va solamente a decorar. No hay fondo, no hay un fondo aquí, solamente un elemento formal, que es el plateresco. Bien, entonces decíamos que la Edad Media tiene esta estructura de un taller de catedral donde los artistas son anónimos y donde el experto en religión indicaba las pautas a seguir. En el Renacimiento, el artista ya existe como tal y tiene su taller. ¿Cuál es el papel de este artista cuando se habla, por ejemplo, del taller de Leonardo, el taller de Verrocchio, el taller luego de Bernini, por ejemplo, ya en el barroco? Esto es que los aprendices, les insisto en que esta es la estructura que toma la masonería. En la masonería se habla de aprendices, compañeros y maestros. Los aprendices del taller van a hacer el trabajo grueso, van a escoger el bloque de mármol o la sillería, en el caso de la piedra. Son quienes hacen también los modelos previos, porque no es llegar y empezar a esculpir un bloque de mármol que siempre ha sido caro, no solamente hoy en día, como el mármol de Carrara, por ejemplo, o la piedra travertina que se da en la Toscana, esa piedra con un color verde muy elegante. Si pueden ir también a Florencia, tienen que ir bueno, sobre todo estamos hablando de Renacimiento, hay que ir a Florencia. Entonces, hay modelo previo. ¿Qué hace el artista ya, esa gran figura? Está la escultura más o menos lista, toma ciertas herramientas, hay herramientas que solo utiliza el artista, el maestro. Un toque aquí, los ojos, para producir el ojo, por lo general se usa la trepanadora, hace un pequeño hoyito
ve ciertos defectos, pasa la escofina aquí, ve, listo. El maestro es el que remata la obra. Ese es el coste que tiene esta nueva situación. Esa es la figura del artista, que serán buscados los papas. Francisco I en Francia luchó toda su vida por llevarse a Leonardo da Vinci, hasta que lo logró, y da Vinci por eso muere en Francia. Entonces, vamos a cerrar esto de Renacimiento como la introducción de un nuevo lenguaje, que en Italia tiene su origen como receptores, el resto de Italia, y que tiene algunos antecedentes fundamentales. Hablamos de reconectar estas obras, estos vestigios, darles un valor. Con ello el artista toma una posición, el uso de la razón, el uso de la proporción, el uso de la ciencia para producir arte y no estar supeditado a aquello que es netamente divino e impuesto. Y dijimos que íbamos a hablar de un motor, un generador importante, ese es el humanismo. Vamos a ver entonces ahora qué es el humanismo. El humanismo no apareció de forma brusca, sus orígenes son complejos. La cronología de su nacimiento parece imprecisa. El descubrimiento o redescubrimiento por parte de este personaje, y le denominaban el cazador de libros. Hablamos de Poggio Bracciolini. Él, en el invierno de 1417, viaja al sur de Alemania y encuentra, o más bien halla, ¿no?, desesperadamente, porque ese era el espíritu humanista, era vamos a buscar los vestigios, vamos a salvar de este olvido en el que han estado estos textos. ¿Y qué texto encuentra él? Sobre la naturaleza de las cosas, o de rerum natura. ¿De quién era este texto tan valioso? Era poesía del poeta romano Tito Lucrecio Caro. Este poema, fíjense, tenía más de 1000 años de haber sido escrito. Estamos en 1417. 1000 años antes es más todavía, 1500 años, es antes de Cristo incluso. Y esto va a marcar un hito en el proceso prehumanista. Lucrecio, nuestro personaje, este artista, este poeta, en este texto sobre la naturaleza de las cosas va a defender una visión materialista del mundo. Estamos hablando ahora del humanismo como un generador del Renacimiento, un motor. Según él, la materia de la que se compone el universo es un número infinito de átomos que se movilizan por el espacio, formando estructuras complejas, uniéndose y separándose cuantas veces sea posible, en un proceso incansable de creación y destrucción. Lucrecio no lo inventó, él se basó en Epicuro, quien a su vez se basó, adivinen en qué, de nuevo un griego, Demócrito, y la teoría del átomo. Átomo significa que no es posible de ser dividido, eso significa átomo. Entonces, hubo algo en esta manera científica de pensar y liberadora a la vez,
de ver el universo que inspiró a estos humanistas del siglo XV y que sirvió de base de una nueva concepción del ser humano, de las artes y de las ciencias, logrando así acelerar el vertiginoso cambio cultural del cual hablamos. En el norte de Italia, durante la segunda mitad del siglo XIII, es decir, más de 150 años antes de nuestro cazador de libros Poggio Bracciolini, ya es posible advertir algunas señales que van a anunciar qué va a ser el humanismo en pleno. Tenemos que decir que tiene una herencia medieval, eso es fundamental y que quede claro. ¿Por qué? Porque existe interés en los abogados medievales del valor práctico que tiene la retórica latina. A su vez, el derecho romano se vuelve algo muy valioso, se aprecia mucho el derecho romano, la filosofía y también la ciencia aristotélica, tanto por teólogos como de profesores. Y el otro punto importante también es que hay un encuentro con estos clásicos de la antigüedad. Bien, vamos a hacer una pausa. Yo creo que hiciste igual ahora que hicimos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Continuamos? Sí, vale. Bien, entonces, continuando, vamos a decir que todos estos antecedentes son pruebas suficientes de los cambios que se estaban produciendo. ¿Pero dónde? En los círculos intelectuales. Habíamos dicho que en el siglo XIII era difícil que alguien supiera leer y mucho menos escribir. Entonces son estos círculos intelectuales prehumanistas los que sabrán valorar toda esta literatura de la antigüedad, que es una fuente viva del humanismo. Aquí tenemos a Santo Tomás. ¿Por qué tenemos a Santo Tomás aquí? Porque el humanismo se propuso, opuestamente a lo que era la escolástica medieval, de la cual Santo Tomás es un personaje fundamental, se opone a este sistema escolástico, dando al hombre un nuevo tipo de cultura que se llamó Studia Humanitatis. Para que les quede un poquito claro, ¿qué es la escolástica? Que es el sistema que adopta y que desarrolla también Santo Tomás. Es un movimiento teológico y filosófico que intentó usar la filosofía grecolatina, sobre todo la figura de Aristóteles, para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Santo Tomás, en su Suma Teológica, que es quizás su producción más importante, él busca demostrar, utilizando la casuística, es decir, la causa y efecto aristotélico, que Dios existe. Y les invito a leerlo porque yo cuando la leí también creí que Dios existía. En ese momento, en serio, es muy convincente y es genial desde ese punto de vista. Eso es la escolástica. ¿Pero qué propone el humanismo? La Studia Humanitatis. ¿Por qué este es un diseño, ¿cierto? Un dibujo, podría decirse, y luego un grabado más bien. Fíjense, la Studia Humanitatis es ese acto en el que nos imbuimos en la lectura de los clásicos griegos y romanos. Es ese acto. Por eso se pone a este estudiante, ahí tiene su apoyalibro, ¿cierto? Y está en el acto el de instruirse. ¿Cómo sabemos que es renacentista y que es humanista? Porque este vano, tiene vano es como una ventana, está dividido, es bifrontal y tiene un óculo propio de la arquitectura medieval.
Pero hay un dintel, hay friso, hay motivos vegetales y hay columnas. Y otra cosa importante, fíjense bien en el piso, hay perspectiva. Hay un punto de fuga que estaría allí abajo en el centro, ¿ya? Estaría ahí en el centro, al cual van a converger todas esas líneas del suelo. Por eso es el estudio humanitatis. Por eso es un hombre, es un humanista, renacentista que está estudiando. Y aquí también tenemos un medallón clásico. Esa es la propuesta de los humanistas. Las artes del lenguaje adquiridas gracias a la lectura, el comentar textual y la imitación de los autores antiguos, al haber identificado su fin con el ideal educativo de la antigüedad. Eso es el Studia Humanitatis. Otra frase, como consecuencia de todo esto, es que resucita un dicho horaciano, de Horacio, también un gran poeta, y dice ut pictura poesis. ¿Qué quiere decir esto de ut pictura poesis? Traducido es como en la pintura, así es la poesía, o la poesía como la pintura. Esto lo toman ¿de dónde? De la poética de Aristóteles, donde la imitación de la naturaleza es el fin esencial del arte. Vimos que en el románico no hay una visión naturalista del mundo, que luego en el gótico hay una aproximación y que ya en el Renacimiento el naturalismo como tal es pleno. Pero ¿quiénes sí habían sido naturalistas? Los clásicos, griegos y romanos. Esos son los que se están revitalizando. Entonces, los humanistas y los artistas, ¿qué tenían que hacer? En cualquier obra de arte que fuesen a realizar, había que poner poesía, había que poner belleza. Ese es el principio de los humanistas y la influencia que tiene en el arte del Renacimiento. Pero durante el Renacimiento se aceptó como creencia que este nuevo tipo de educación proporcionaba al hombre una verdadera humanitas. No solo cultura, sino además una nueva forma de civilización, de conducta privada y pública, de humanidad. Si el hombre es superior al animal, lo es por obra de la razón instrumentada gracias a la palabra. Con esta, es decir, con la palabra, atención con esto, se adquieren las letras y las bonae artes, que son las artes liberales. Las tenemos aquí. Yo les traje esta imagen donde están las 7 artes liberales. ¿Cuáles son estas? Aquellas que dan un aspecto literario del conocimiento: la gramática, la lógica y la retórica. Esta es la parte literaria del conocimiento. Y en el aspecto científico del conocimiento, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. ¿Por qué se llaman artes liberales? Porque en Grecia solamente las personas libres podían practicar estas artes. A diferencia de las personas que eran esclavos, que solamente podían hacer las artes técnicas. Es decir, no solamente estamos trayendo un nuevo lenguaje, sino también un nuevo sistema de educación. Y un sistema de educación que nos ofrece estas disciplinas es la propuesta de los humanistas. Ahora, la libertad auténticamente humana
se practica a través del lenguaje, de los lenguajes, que permiten al hombre dominar la naturaleza, construir la sociedad, conocer la realidad y protagonizar la historia. Tengo entendido que luego el gran Humberto Maturana va a estar aquí mismo. Van a ustedes poder disfrutar de toda su calidad. Justamente él tiene una frase que sustenta todo esto, y es que el lenguaje crea realidades. Es decir, si yo a un niño estoy diciendo siempre que él es el mejor, que es inteligente, que va a desarrollar una vida correcta, le enseño valores, eso es lo que es la realidad que va a construir. Pero si a una persona se le dice discapacitado, probablemente se le está anulando cualquier tipo de capacidad que sí tenga. Entonces, solamente a través del lenguaje es que se puede ser libre. Y es un punto importante en el liberalismo, el lenguaje. Y esto lo vemos en el humanismo. El humanismo, eso es lo que nos busca dar, un nuevo lenguaje. Y ese lenguaje es el que se inserta y del cual toma toda su energía el Renacimiento. Esta figura también es muy importante, Pietro Pomponazzi. Pietro Pomponazzi, ¿por qué es tan relevante? Porque él demuestra, tiene dos obras, de Immortalitate Anime, o la inmortalidad del alma, y también su De Fato, o sobre la muerte. Pomponazzi demuestra que el alma intelectual muere con el cuerpo, que no existe el más allá, que nuestra voluntad y nuestra libertad son incompatibles con la divina providencia y que solo cabe conformarse con la naturaleza. Qué atrevido para el momento, ¿eh? Qué atrevido. Estas doctrinas tuvieron mucha difusión en las décadas siguientes. Dos personajes fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque siempre que hablamos de un movimiento intelectual, de un movimiento artístico, tenemos que ver el sustento filosófico. Habíamos dicho que el románico era eminentemente platónico, luego el gótico adoptó postulados aristotélicos, y el Renacimiento va a estar siempre en un ir y venir de neoaristotelismo, pero más fuertemente neoplatonismo. Tenemos a Marsilio Ficino a la izquierda y su discípulo Giovanni Pico della Mirandola. Ellos son los principales traductores de Platón en el Renacimiento. Gracias a estas traducciones del griego al italiano, previamente al latín, es que se difunde todo esto y que estas ideas van calando hondo en sociedad. ¿Y por qué? ¿Gracias a qué? A la imprenta. ¿Qué habría pasado? ¿Qué lento hubiera sido todo sin imprenta? Asimismo, es importante que sepamos que el humanismo tiene también un efecto fuerte en la reforma luterana. Y la reforma ya es un quiebre muy fuerte que vive la Iglesia Católica. El mundo del cristianismo se va a separar para siempre debido a la reforma luterana. ¿Y qué hace Lutero? Él va a la iglesia de Wittgenstein, de Wittenberg. Él va a la iglesia de Wittenberg y luego, ya lo vamos a decir en buen chileno, choreado, hastiado de la venta de indulgencias. El Vaticano se construyó gracias a la venta de indulgencias.
Imagínense lo que cuesta el Vaticano. Entonces, él va a la iglesia de Wittgenstein y clava sus 95 tesis de cómo debía ser efectivamente el cristianismo y cuál era el problema que había hasta ese entonces. Esas 95 tesis se expandieron rápidamente, sobre todo por el norte de Europa. ¿Gracias a qué? A la imprenta. ¿Y cuál va a ser la reacción de la iglesia? El Concilio de Trento, que es parte de la contrarreforma. Si tuviésemos que estudiar aquí el arte barroco, veríamos que el principal sustento filosófico es, o más bien que la contrarreforma es un motor que va a producir arte apelando a los sentidos de los fieles para que no se vayan por el camino reformista y continúen siendo buenos practicantes. Son factores muy importantes que se deben también a estos movimientos humanistas y gracias a la imprenta. Gracias a la imprenta es que los textos, las imágenes, las estampas viajarán por todo el mundo. Ya para terminar, vamos a hablar de la figura de Alberti, Leon Battista Alberti. Ustedes lo que tienen que saber de Alberti es que es la encarnación o personificación perfecta de lo que es el hombre. Está el texto, por ahí lo tienen. Después pueden ustedes ya ahondar, disfrutar con la lectura, emocionarse. Él es el personaje perfecto que encarna de mejor manera el artista y el humanista. ¿Por qué? Porque para Alberti hay cosas que no pueden transarse. Alberti nos dice que tanto los príncipes como los ciudadanos, ellos tienen que llevar una vida acorde al hombre, es decir, todos tienen que llevar una vida respetuosa. Él es partidario de una política pública. En la construcción de la ciudad, él dice que hay que tener dignidad, porque eso habla bien de una ciudad. Alberti toma muchos elementos de Vitruvio. Vitruvio fue el arquitecto de Julio César, quien vivió en el siglo I a.C., y él dejó un tratado de 10 libros de arquitectura, así se conoció, en los cuales habla sobre cómo debían ser los órdenes arquitectónicos, cuál es el concepto de belleza, cuál es la importancia de la arquitectura, y es el único tratado que queda de la antigüedad. Entonces Alberti rescata también, o sea, más bien se hace adepto, seguidor de Vitruvio, aunque en algunos puntos lo discute. La obra principal de Alberti es un manual de arquitectura llamado De Re a Edificatoria, es decir, sobre la edificación. También escribió de pintura, sobre la pintura, y también de estatua, sobre la escultura. Importante de Alberti lo que les decía, que él entiende el arte como una aplicación científica de un método. No es el artista basado solamente en su imaginación, sino el artista que conoce de ciencia, de métodos, de manuales, de matemáticas sobre todo. ¿Por qué? Porque Alberti nos dice que es la arquitectura quizás la disciplina más cercana al hombre. Todos estos postulados de Alberti, para que ustedes sepan, van a mantenerse hasta el día de hoy, de hecho, y van a llegar a un punto muy importante en el siglo XX con un arquitecto muy importante que se llamó Le Corbusier. Le Corbusier considera los postulados de Alberti y también de Vitruvio sobre la proporción humana. Habíamos dicho que en la Edad Media
construir una catedral era porque era la casa de Dios y era de dimensiones divinas prácticamente. Mientras que la arquitectura será para hombres de nuestra proporción. Hay un concepto social en Alberti, ¿ya? Es una persona muy avanzada para su época, con sus ideas. Su forma ideal de gobierno es la república, o sea, ya nos va antecediendo qué es lo que vendría. Hay que preservar la paz, le dice a los príncipes, tienes que preservar la paz y no ser un tirano. Alberti también dice que no habla de iglesia, él habla de un templo y dice y respeta la religión católica, pero él dice más bien que es una mezcla entre lo pagano y lo cristiano. Continúa con esta introducción de un lenguaje, pero ahora desde un punto de vista arquitectónico. Él cree en la búsqueda de la virtud y creer siempre en su voluntad, en la razón y en la naturaleza. Esta es su obra quizá más conocida, que es la fachada de la iglesia de Santa María Novella en Florencia, donde él a una iglesia gótica le da una fachada renacentista. Hay elementos interesantes aquí. ¿Por qué gótica? Fíjense, ahí hay un arco apuntado, ¿cierto? Hay arcos apuntados en la fachada, pero ya introduce algunos elementos como esta bicromía aquí en los arcos. A su vez le genera un ritmo, aplica elementos clásicos como este óculo, el frontispicio triangular, con el concepto de calles, una entrada bastante discreta, pero ya no es ese muro extremadamente alto con arbotantes, que es el elemento arquitectónico que es capaz de sostener esa altura de la catedral gótica. Hay color, cosa que no existía en las catedrales góticas en su exterior. Aquí el color está, lamentablemente, saben que no pude encontrar una imagen mejor, más nítida de esta fachada. Pero bueno, es cierto que la obra de Alberti no será tan... Miren, curiosamente, Alberti es un gran teórico y también en su vida practica mucho de lo que él dice, pero no tuvo muchas obras, no tuvo tantas obras como por ejemplo Borromini o como Bramante, en fin, es un personaje que vive como un humanista, que trabaja como un humanista, pero que está su vida desarrollando aportes desde el punto de vista de la ciencia y de la aplicación de la arquitectura en pro del hombre. Bueno, él considera que hay elementos fundamentales para cualquier arquitecto. Para realizar sus proyectos tiene que saber de pintura y dibujo, dice, y también saber de matemáticas. Estábamos hablando de proporción, de cálculo, por lo tanto, solamente es posible realizar un edificio si es que se sabe matemáticas y el concepto de proporción. Bien. Rasgos destacados de la estética de Alberti: el racionalismo, el clasicismo, es decir, tomar los aspectos de lo clásico greco-romano, el rigor científico y la fe en la naturaleza, es decir, se va apartando de los conceptos medievales ya plenamente. Bien, en honor al tiempo, estos son los órdenes vitruvianos. Alberti los sigue, es un continuador en ese sentido solamente de lo que es el orden vitruviano.
los órdenes que establece Vitruvio que fueron utilizados en la antigüedad. El orden toscano, que es una columna de fuste liso, mientras que el dórico, jónico, compuesto y corintio utilizan la columna acanalada. En cuanto a lo que es el entablamento, el dórico considera estos triglifos. Triglifos son estas tres columnitas, ¿ya? Y metopas son una decoración que va ahí al medio, porque se presenta limpio, en este caso el friso, porque la metopa iba a ser única de cada arquitecto según el encargo del mecenas. Es decir, por ejemplo, Blado, si Blado encarga un edificio y lo quiere de orden dórico, el arquitecto manda a los talleres a producir aquí metopas con su cara. O con, por ejemplo, la iconografía del Partido Liberal, por ejemplo. ¿Ah? Estaría bueno. Estaría bueno, ¿cierto? Entonces, ese espacio de ahí es el que queda para esto. Luego el orden jónico, que tiene ya volutas aquí. Volutas son... Aquí no tenemos volutas, ¿verdad? No. Sí, esa podría ser una voluta. Esa de ahí, ya, pero ya más bien cerrada, ¿ah? No tan pronunciada como está aquí. Bueno, columnas acanaladas, el basamento es un poquito más alto. En el orden compuesto tenemos estas volutas y también hojas de acanto. Por lo general, este tipo de hoja tiende a imitar la hoja de acanto. Y el orden corintio, que es solamente con capitel vegetal. Esos son los órdenes clásicos de arquitectura. Bien, y quizás se habrán preguntado ustedes, ¿por qué ando con esto? Con esta piocha, tan linda que cuando viajé con mi esposa a España a buscar mi diploma en la universidad y tuvimos la suerte de encontrarnos con una exposición de Leonardo da Vinci. ¿Cómo no ir? O sea, y estaba ella me dijo, mira, cómpratela para cuando des alguna clase de Leonardo. No. Pero bueno, coincidió y aquí estamos. Esto es muy taquillero, ¿cierto? Supongo que todos lo habrán visto en polera, ¿cierto? No falta el que llega desde Italia, una polera, el hombre vitruviano. Por eso les hablé de Vitruvio. Esta imagen, para que ustedes sepan, es el sumum. A ver, el sumum es lo más top del humanismo. ¿Por qué esto es tan taquillero del humanismo? ¿Y por qué ahora recién estoy hablando de Leonardo? Tenía que hablar de Alberti y ahora Leonardo un poco. Podríamos haber visto maravillosas pinturas de Leonardo, pero tendríamos que haber hablado mucho, 5 horas más. Pero esto sí que tenemos que saberlo. Es un estudio elemental de la proporción humana. Es decir, aquí, primero en geometría, está este cuadrado inscrito en un círculo. Él lo hace magistralmente. Y luego estas posturas no son más que nos está diciendo que todo aquello que se construye y que se hace está pensado en nuestra proporción. Vimos que el dorífero de Policleto consideraba 7 cabezas, ¿cierto? Ahí está la proporción. Pero en Leonardo hablamos de 8. Y hay, oigan, no se imaginan, 8. que cada palma es un octavo del codo y que desde el esternón hacia abajo tiene que haber un círculo, que el pie cabe, miren, estaríamos, pero hasta mañana estudiando esto, es muchísimo lo que se puede hablar de esto, pero fundamentalmente, bueno, hombre como centro del universo, importantísimo, una imagen muy poderosa, revolucionaria, pero perturbadora para la época. Todavía estamos saliendo, no estamos plenamente fuera de la influencia medieval. El hombre actuando sobre el mundo físico, el cuerpo humano es el único que posee estas proporciones. El único. El cuadrado, y otra cosa importante, el cuadrado
es un módulo fundamental en la arquitectura clásica. Por lo tanto, con esto también estamos aplicando el mismo lenguaje que queremos de cambiar esta arquitectura de una divina a una proporción humana. El uso del ángulo de 90 grados también es fundamental, junto a la simetría como base de elemento arquitectónico de la cultura greco-latina. Bien, para ya terminar, 3 personajes. A ver, ¿alguien los conoce? Copérnico. Bien, Copérnico. Galileo Secco. Perfecto. Ahí la gran aportación de Gado a mi vida como humanista que soy, Giordano Bruno. ¿Saben algo curioso? Que todos ellos fueron miembros de la Iglesia. Es decir, la escisión o la ruptura con el modelo medieval impositivo surge desde dentro, y eso ha sido siempre, todo surge desde dentro al final. ¿Y qué pasó con esto? Que, claro, Copérnico era un tipo brillante y con su teoría del heliocentrismo, es decir, que el mundo, o sea, más bien que el Sol es el centro y que los planetas giran alrededor del Sol, causó estragos. Él no fue asesinado por la Iglesia. Claro, él no fue torturado, afortunadamente, murió en Polonia, pero dejó su teoría del heliocentrismo y que causó estragos, que vino a romper todo. ¿Por qué? Porque el Sol es el centro. El Sol es el centro, los planetas giran alrededor del Sol. Eso en la Edad Media es impensado. La figura de Galileo, imagínense, antes de Galileo solo existía el catalejo, ¿no? Entonces, él perfecciona el catalejo y llega al telescopio. Tele, ¿cierto? Significa a distancia. Él perfecciona el telescopio. Y lo hace en 60 aumentos. Entonces él logra obtener imágenes de la Luna y habla de que hay montañas en la Luna. Lo quemaron, lo mataron. Un héroe del liberalismo, ¿no? Galileo, un héroe. Más encima se le considera como el fundador de la astronomía moderna, introductor del método experimental científico. Es decir, él decía, hay que observar, hay que formular, hay que hacer experimentos y hay que formular teorías. Ese es Galileo. Es decir, las cosas no son porque Dios lo dice o porque son así, o porque está escrito en la Biblia o porque hay un dogma impositivo. No, hay un método científico. Hay que investigar, hay que proponer teorías. Se le hace un juicio, bueno, está todo el juicio de Galileo, que es muy lamentable, siempre hay opositores, persecutores. Una idea que se destacaba de Copérnico, que también es bien interesante, y él dice que el hombre está gobernado por la razón. Eso también es muy importante. Vimos en Alberti que hay racionalismo en su arte, en su obra como artista. Copérnico no era un artista, pero sí era un hombre de ciencias y un hombre también de religión. El hombre es el único facultado para tomar parte en el ordenamiento del universo, dice Copérnico. La razón humana puede ahora apoderarse de la naturaleza, dominarla y controlarla. Son ideas muy adelantadas a su época. Y claro, cuando vemos que el Sol es el centro, ahora es posible, o sea, el hombre deja de ser el centro físico del universo para convertirse en el centro racional del universo. La razón empieza a dominar todo, a controlarlo todo.
Y había un personaje que para mí es un descubrimiento, y siempre le voy a agradecer hablado por eso, es lo que pasa con Giordano Bruno. Giordano Bruno también era un hombre de fe, un hombre que había tomado los votos, pero Giordano Bruno tiene una parte como astrónomo también, y es un gran seguidor de Copérnico. Pero dice que hay muchos mundos y sistemas solares, o sea, siglo XVI, y decirnos ya lo que nosotros estudiamos en el colegio es que no, si están los planetas y el sistema solar y la Vía Láctea, pero luego sistemas solares en pleno siglo XVI. Él toma el heliocentrismo de Copérnico y sigue adelante. Dice que el espacio es infinito. ¿Qué era infinito solamente en la Edad Media? El poder de Dios. Y dice que el universo tiene astros y que esos astros están en movimiento. Dice también que las estrellas están mucho más lejos que el Sol. Y en el aspecto teológico, que es por el cual también se le asesina, Giordano Bruno nos dice que Cristo no era Dios y que era solamente un gran mago, un mago excepcional. ¿Cómo habrá calado eso en la Iglesia Todopoderosa? Un mago excepcionalmente hábil. Incluso llegó a decir que el diablo podía salvarse. Entonces, estas tres figuras con las cuales yo quise terminar, sin duda son héroes, son liberales ya por antonomasia, creo yo. Son personas que dieron su vida gracias a sus investigaciones. El aporte para la humanidad es fundamental. ¿Cuántos niños? O sea, no podríamos tener Star Wars, no podríamos adorar a Chewbacca o a la princesa Leia, a Han Solo y el Millennium Falcon, si no fuera por personajes así. Cuando los niños dicen, ¿qué quieres ser cuando chico? Quiero ser astronauta. O sea, son apoyos relevantes, significativos, que cambiaron. Hubo una ruptura importante. Y esa ruptura creo que es la que luego de unos siglos más, y eso lo van a ver con el siguiente expositor, en la próxima clase, cómo continúa esto forjándose para llegar al liberalismo igualitario que existe hoy en día. Me despido con una imagen. A ver, ¿quién conoce esta imagen? Me despido con... les dejo aquí planteado algo. Cuando uno conoce a alguien y esa persona dice, mira, me gusta Luis Miguel, Cristian Castro, me gusta Alberto Plaza, dice, oye, que eres romántico. Pero ¿qué es el romanticismo como tal, sino la exacerbación del individuo y del yo? Y esto, aunque no estaba en los programas, se lo quiero compartir. El pintor de este cuadro, que se llama El viajero sobre el océano de niebla, es un pintor alemán, tanto que se dice, oye, es que si tú vas a Europa, mira, Alemania, Dinamarca, son todos fríos, ¿han escuchado eso? Y dicen, no, los latinos somos de sangre caliente. Por eso les pregunté al principio, ¿qué sabían ustedes de los latinos? El alemán Caspar David Friedrich pinta esta obra, que es una de mis favoritas, porque si ustedes la analizan, es el individuo el que se proyecta hacia el infinito aquí. Es el individuo frente a la naturaleza. Y el romanticismo, que es el estilo pictórico al cual pertenece esta obra, es justamente eso. Por eso se dice que las personas que escuchan a tal o cual cantante, en fin, son románticos,
¿Saben por qué? Porque se habla primero que el amor, la palabra amor viene del hindi, más bien del sánscrito, es sin muerte, significa sin muerte. El amor es un sentimiento que no debiera morir, y es el infinito y la proyección del hombre, el héroe, el concepto de héroe, que van a tener que ver ese concepto en el siglo XIX, el que se proyecta y el que no puede morir, cuya vida, cuya idea no puede dejar de existir. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias por el tiempo.